Hola, buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, buen día. Hola, buen día. Buen Bien, día, bien. buen día. Bien. ¿Qué se cuentan? Buen día. Buen día. ¿Cómo va eso? ¿Todo tranqui? Ahí estoy viendo el chat. Saludos. Bueno, esperen que les mando el formulario, si no me olvido. Bueno, ahí va el formulario. Bueno, vayan completándome el formulario. Recuerden que lo tengo que cerrar un rato antes. Si no nos queda, listo, ahí veo que lo están completando. Bueno, después se van a ir conectando los compas. Como siempre, vayan replicando el formulario, así lo tenemos todos. Antes de arrancar, ¿estamos bien? Esto sí, esto no, estamos bien. ¿Cómo vienen con el tema de los trabajos? Porque hoy estoy mirando el aula y no hay ninguno entregado en nuestra comunidad, a pesar de que somos eh, los que mayor cantidad de alumnos tiene. ¿Pudieron hacer algo? ¿Están en Hola. eso? Yo tengo un tema Sí. con el trabajo. Te iba a preguntar, estaba esperando que lo dijese. No sé, me ocurren muchas cosas. ¿Se puede cambiar el color de la página? ¿Tiene que ser exactamente igual a lo que vos me diste? No. De última, podría ser exactamente igual, con algún agregado. Pero después, lo que ustedes quieren hacer, no hay ningún problema. ¿Sí? Mientras. eh, Bien. Y otra pregunta, ¿qué pasa si alguno de los integrantes no tenemos respuesta, no afecta al grupo, ¿no? Eso nosotros podemos seguir y después, ¿no? Si no presentan, porque yo no sé si hay 2 personas de mi grupo que no están viniendo. Hoy no las encontré conectadas. Recordad que la entrega es individual. ¿Sí? Por más que ustedes lo trabajen en grupo de A5, cada uno tiene que entregar, aunque sea lo mismo, pero en su correspondiente, ¿cómo se le dice? Está bien, En su correspondiente tarea. pero tienen que estar parecidos. O sea, yo no puedo entregar blanco y mi compañero negro, porque vos vas a ver que estábamos en el mismo grupo y que no lo hicimos juntos, entonces. No, por eso, el trabajo es en equipo, o sea, van a entregar, vamos a suponer que son 5 personas que trabajaron y tienen el mismo trabajo. Los 5 van a entregar lo mismo, pero yo lo que voy es que cada uno tiene que entregar el suyo, porque a mí lo que Sí, me ha pasado es que por ahí me entregan el nombre de uno, los otros 4 quedan sin corregir. Entonces, es el mismo trabajo, lo que sí. pasa es que cada uno entrega en su propio post, digamos, en su propia aula virtual. Sí, eso sí lo había entendido. Lo que estaba como no tenía respuesta, digo, a ver si todavía que otra persona de mi grupo entregue algo distinto, quita puntos al grupo. No, entonces, es No, indistinto. no. No, cada Ok, uno entrega el suyo. Sí. listo, hasta acá. Bueno, pero bueno, recuerden que tenemos esta semana y bueno, no sé, quizá se puede extender algunos días, no sé, todavía siempre me dicen sobre la fecha, pero no va a ser mucho más, así que traten de ir terminándolo, así lo suben, ¿sí? Porque bueno, nada, vi eso hoy. ¿Cómo va, Andrea? ¿Todo bien? Vi a la mañana eso. Bueno, joya, Milena, excelente. Bueno, dicho esto, y el formulario que ya fue enviado, si ya veo que están completando, vamos a seguir trabajando con JavaScript, ¿sí? Vamos a ver unas funciones del lenguaje, vamos a ver algunas funciones que nos van a servir justamente a lo que estuvimos hablando la semana pasada, y vamos a empezar a ver cómo funciona, cómo nosotros podemos consultarle algo al lenguaje, ¿sí? Eh, Ay, no, pensé que me habían puesto a ustedes, pero no es de otra comisión. Pero bueno, nada, lo más importante de lo que estamos viendo ahora es que ustedes vayan consultando lo que necesiten, ¿sí? Sobre todo estas primeras clases de JavaScript que son
son básicas y que van a ser el puntapié para lo que vamos a ver después. Así que, insisto, lo que tengo que preguntar, lo preguntan, ¿sí? Creo que nada más, vamos a ir arrancando, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente, voy a bajar un poquito acá en la cámara y presentar mi pantalla. Sí, anda un poquito más rápido. ¿Esta pantalla? Sí, esta pantalla. Ahí. Voy a abrir mi Visual Studio Code. Open Folder. Y voy a abrir la carpetita del 24. Nosotros somos 45 y la carpetita que creé hasta el fin. Bueno, nosotros tenemos, según lo que habíamos visto la semana pasada, varias maneras de incorporar código JavaScript a nuestros proyectos, ¿sí? Vamos a ver la segunda. ¿Esto qué es? Ninja Console. Ninja nos va a servir, pero bueno, por ahora no. Vamos a crear un index.html y ahora voy a crear una carpetita, ¿sí? Así como nosotros teníamos creadas, ¿se acuerdan? Las CSS, nosotros metíamos ahí un archivito de estilos para que esté un poquito más ordenado y no esté todo suelto, digamos, en la raíz de mi proyecto. También vamos a crear una carpetita que se va a llamar JavaScript, o JS, mejor dicho, ¿sí? Y acá adentro vamos a poner los archivos que van a tener código JavaScript propiamente dicho, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es enlazarlo en nuestra propia hoja de HTML y de esa manera nos va a quedar un poquitito más ordenado. ¿Podemos escribir todo en el HTML? Sí, podríamos. Puedo hacer esto yo, HTML5. Vamos a suponer que no tengo este link que está ahí y yo tendría todo mi código HTML, ¿sí? Código HTML. Y podría tener también una etiqueta style, donde tengo todo el estilo de esta hoja que estoy escribiendo, y podría tener un trocito, perdón, con una etiqueta script, con mi código de JavaScript. ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede, pero notarán que empieza como a verse muy cargado, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a ordenar nosotros? Siempre vamos a tratar de ordenar en la medida de lo posible en archivos enlazados, ¿sí? Para que me quede todo bien separadito, todo bien ordenadito, para el día que yo tenga que volver a retomar esto, hacer una modificación o algún agregado, también lo pueda entender de una manera más sencilla, ¿sí? Entonces, ¿esto está bien? Sí, está bien, pero vamos a hacer otra cosa, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es crear ese archivito que está acá, y dentro de esta carpetita voy a crear un archivito nuevo, ¿sí? Le voy a poner un nombre específico. Script, porque a mí se me ocurrió. Lo más importante es que la extensión sea .js. Y verán, como siempre les digo, a pesar de que soy un poco pesado, que se le cambió el loguito al archivo. Fíjense que no tiene el loguito HTML, que es el mayor y menor, sino que tiene un loguito en amarillo, que es JS. Esto quiere decir que de alguna manera ya el Visual Studio Code está interpretando que lo que voy a escribir acá es un archivo con código de programación de JavaScript, ¿sí? Estas cosas chiquititas, sencillas, y que después van a ser completamente intuitivas para ustedes, ténganlas en cuenta para saber si lo que están haciendo está correcto, ¿sí? Voy a volver acá. Acá voy a hacer algo muy sencillo, ¿sí? Nosotros la semana pasada vimos que podíamos poner un H1 y que nosotros, este H1, le podíamos cargar un contenido dinámico, ¿sí? Ahora voy a hacer algo similar, pero le voy a hacer un pequeño agregado. Es como que voy a hacer primero un ejercicio de prueba con algo que después vamos a seguir viendo, pero para que tenga un poco de contenido más visual, y no tanto la consola. La consola es una gran herramienta, la vamos a utilizar frecuentemente, pero no es tan visual como algo que se represente en el navegador, ¿sí? Entonces, hagamos este primer ejercicio y después continuamos en la línea de lo que estábamos viendo, ¿sí? Yo este H1 que está acá, tengo que de alguna manera reconocerlo puntualmente solo a él, ¿sí? Existen varias maneras. Como es un H1, directamente podría trabajarlo por su nombre de tag, o
sea por su tipo de etiqueta, porque H1 debería tener uno solo, por lo menos en esta página. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es la manera que nosotros más nos es familiar, ¿sí? A través de una ID. Le voy a poner una ID que se va a llamar resultado, ¿ok? Y nada más, no va a tener contenido esta H1. Si esto yo lo represento en el navegador, no va a mostrar absolutamente nada, porque al no tener un content, no decir nada entre las etiquetas de apertura y de cierre, obvio que no va a representar nada. Yo lo que quiero hacer es, de alguna manera, poner un botón y que ese botón, cuando yo haga clic, me imprima algo, ¿sí? Algo que hoy, y solamente hoy, lo vamos a tomar desde una variable, ¿sí? Lo que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces además de esto, voy a poner un botón, ¿sí? Después ustedes, si quieren, en sus casas le ponen todo el diseño que quieran. Yo voy a lo básico para poder mostrar el ejemplo, ¿sí? Este botón le voy a decir que va a decir imprimir, ¿sí? Podría ser una A también, ¿por qué no? Vamos con un botón. Y si esto lo representa en la pantalla, ¿qué me va a mostrar? Nada, algo súper básico, un botón que diga imprimir nada más, ¿sí? Eso que está ahí. Yo lo voy a levantar directamente desde... Espera, aquí se me acana, este no es. ¿Dónde está? Nosotros somos 45, lo levanto directamente sin el live server para que no me genere estos errores. ¿Por qué? Porque si yo me paro en el live server, fíjense que si yo me voy a la consola para algo, me tira estos dos errores que tienen que ver con cómo funciona el live server, ¿sí? No le voy a dar bola, y para que no nos confunda, me vengo directamente a la página que cargué, ¿sí? Directamente. Si yo me voy a la consola, fíjense que no me tira ningún error, que es lo que yo quiero, ¿sí? Pero bueno, estamos trabajando en la parte visual ahora. Entonces, yo tengo ahí el botón y el H1. Yo lo que quiero hacer es que cuando yo apriete ese botón se represente algo en la pantalla, ¿sí? En este H1 que está acá, para el cual voy a necesitar de JavaScript, ¿sí? Directamente o solamente, mejor dicho, con HTML. Esto que les estoy diciendo de hacer, por más fácil que parezca, yo no lo puedo hacer directamente de HTML, ¿sí? HTML no tiene la posibilidad de que una vez que la página ya está cargada, o sea, al apretar este botón, represente algo que no está, ¿sí? Lo que sí podemos hacer con HTML es, de alguna manera, invocar un evento, ¿sí? Yo puedo llamar o puedo manejarme con eventos, ya sea desde JavaScript o ya sea desde HTML. HTML tiene una propiedad que yo le puedo agregar a ciertos elementos y esa propiedad hace referencia a un evento, ¿sí? El evento más común de un botón es el onClick. Cuando yo haga clic sobre este botón, yo le puedo decir a HTML que invoque algún código de programación del lenguaje de programación que conoce. ¿Y cuál es? JavaScript, ¿sí? Entonces, con este evento onClick, yo le voy a poder decir que dispare un evento. Ya lo hice en realidad. Lo que pasa es que no le dije nada que quiero que haga. Simplemente le dije, yo quiero que dispares el evento onClick. Entonces, lo que yo le ponga entre las comillas dobles va a ser lo que yo quiero que haga de JavaScript. Yo puedo escribir acá instrucciones de JavaScript, una al lado de la otra separadas por punto y coma, ¿sí? Pero nada, sería medio complicado, porque si tengo que escribir 13 o 4, voy a hacer que esto sea larguísimo. Entonces, lo que yo puedo hacer, sin ningún problema, es invocar a una función de JavaScript. ¿Qué es una función? Una función es un trozo de código que yo voy a utilizar una determinada cantidad de veces, ¿sí? O indeterminada cantidad de veces, mejor dicho, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es encapsularla, agruparla bajo un nombre y llamarla cuando yo necesite.
¿sí? Vamos a ver bastante de funciones, no se preocupen, esto es como un primer acercamiento, ¿sí? Entonces, una vez que yo englobe ese conjunto de instrucciones y le pongo un nombre, la voy a poder llamar un montón de veces. Ahora, funciones tenemos de dos tipos. ¿Por qué? Porque también el propio lenguaje tiene sus propias funciones. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que yo hago habitualmente, hoy vamos a ver alguna de ellas, que JavaScript me dice, bueno, pero si esto los usuarios lo hacen un montón de veces, ¿por qué no lo agrupamos bajo un nombre y que lo usen directamente invocando ese nombre de función? Es como que yo puedo crear mis propias funciones o JavaScript me proporciona las del sistema. Hoy vamos a ver un poco de cada cosa. En primer lugar, yo quiero hacer mi propia función, que voy a hacer la más fácil que pueda haber. ¿Sí? Es una función, yo le voy a poner un nombre, le vamos a poner que llame a la función imprimir variable. ¿Sí? Abro y cierro paréntesis. ¿Para qué es esto? Porque las funciones van a necesitar, no siempre, pero van a necesitar argumentos o parámetros, ¿sí? ¿Para qué son los argumentos o parámetros? Vamos a suponer que yo tengo una función que me sume 2 más 2. ¿Me va a servir demasiado esa función? Y mucho no, porque va a sumar 2 más 2. Cuando yo tenga que sumar 3 más 3, esa función no me sirve para nada. Cuando tenga que sumar 80 más 21, esa función no me va a servir para nada, porque suma 2 más 2. Entonces yo podría crear una función que sume una variable más otra variable. Entonces yo la puedo usar para lo que yo quiera, porque a la hora de suministrarle los datos para sumar, le puedo decir 80 y 21, le puedo decir 2 más 2, 30 más 14, 21 más 12. Entonces las funciones van a poder recibir parámetros y van a poder devolverlos, que en este caso sería la suma. Insisto con esto, lo vamos a ver. Yo estoy haciendo un primer ejemplo para que veamos algo un poquito más copado en pantalla, ¿sí? En este caso esta función no recibe nada. No recibe ningún argumento, tampoco lo va a devolver, ¿sí? Pero podríamos, si quisiéramos, ¿ok? Entonces, lo único que hice acá fue invocar al evento onClick, en este caso desde HTML, porque también lo puedo hacer desde JavaScript. En este caso, onClick es un evento que está camuflado como una propiedad de HTML, ¿sí? Pero esto mismo yo lo podría hacer desde JavaScript. Más adelante lo vamos a ver. En JavaScript tiene otro nombre que se llama un event listener, un escuchador de eventos, un evento de escucha, como lo quieran llamar, ¿sí? Pero vamos por partes. Entonces, ahora yo lo que tendría que hacer es, dentro de mi archivito JavaScript, voy a escribir un conjunto de instrucciones. Conjunto de instrucciones, ¿sí? 8, 10, 14, 20, las que yo necesite. Pero ¿cómo ejecuto ese conjunto de instrucciones? Y yo lo voy a tener que englobar en un nombre, ¿sí? Esas 20 instrucciones van a formar parte de un conjunto que se va a llamar Pepito. Pero en nuestro caso no se va a llamar Pepito, se va a llamar imprimir variable, ¿sí? ¿Cómo defino una función en JavaScript? Function, palabra reservada, el nombre que yo le asigné, abro y cierro paréntesis, porque esta función no recibe nada, abro y cierro llaves. Y todo este conjunto de instrucciones yo lo voy a meter acá adentro. Entonces, todo lo que esté acá adentro va a formar parte de la función imprimir variable, ¿sí? Yo lo voy a poder llamar las veces que haga falta. ¿Puede trabajar por ahora? La clase que viene vamos a ver estructuras de iteración y ahí vamos a ver un ejemplo que va a resultar mucho más claro que cualquier explicación, ¿sí? Pero yo por ahora voy a trabajar con una variable que le voy a poner nota y la voy a igualar a 2, ¿sí? Nada más que eso. Y ahora quiero hacer lo siguiente, ¿sí? Yo quiero que cuando aprieto un botón se llame a esta función que se llama imprimir variable, eso ya estaría hecho, ¿sí? Lo que pasa es que esto
no hace nada, ¿sí? Entonces no va a mostrar nada tampoco. Y lo que quiero es que ese H1 que está ahí mínimamente me diga un 2, que es lo que vale esta variable, ¿sí? Entonces, yo lo que tendría que hacer es, en otra variable, capturar el elemento entero que yo estoy haciendo referencia. ¿Cuál es el elemento que yo quiero agregarle contenido? Yo quiero capturar este H1 completo. Yo le dije que en JavaScript las variables son muy versátiles, porque puedo guardar números, puedo guardar funciones, puedo guardar JSON, puedo guardar de todo. Y una cosa más que yo puedo guardar es directamente un nodo completo de HTML. Yo podría guardar este H1 completo y todas sus propiedades, ¿sí? Lo puedo hacer de la siguiente manera, de lo mismo que veníamos o vimos la semana pasada. Voy a crear una variable nueva acá adentro que se va a llamar elemento y va a ser igual a algo. Yo tengo que capturar el elemento que tiene por ID resultado. Entonces, document.getElement, esto fíjense que después lo vamos a ver también, pero más o menos ya con estos nombres se dan cuenta de lo que estaría haciendo este método que está acá. Nosotros vamos a utilizar getElementById, obtener elemento por su ID. Pero fíjense qué otras opciones tengo. Tengo byClassName, por su nombre de clase, por su name, si yo le pusiese una propiedad name, también lo podría capturar desde JavaScript, por su tag name, o sea, por su nombre de etiqueta. Tengo varias maneras de capturarlo, no es solamente por su ID. Vamos por su ID porque es el más común, el que más se usa, ¿sí? Pero puedo hacerlo de otra manera. Lo voy a capturar y lo voy a guardar en esa variable por su ID. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Resultado. Yo ya tengo guardado en elemento todo el nodo completo del H1. Y ahora yo le voy a decir que a esta variable elemento que la tengo capturada ahí, le voy a meter un texto, ¿sí? Vamos a meter un texto literal primero. Para meter un texto era inner HTML, ¿sí? Y le voy a decir que va a ser igual a la nota es igual a, ¿sí? Dejamos un espacio. Cierro con punto y coma, no es obligatorio. Vamos a ver si esto funciona mínimamente. Voy a venir acá, esperen que llegaron algunos compas. Esto, lamentablemente, por ahora lo tengo que refrescar. Y voy a apretar imprimir. Y no funcionó, algo me olvidé. Sí, ¿qué me olvidé? A ver, esperen. Gracias, ok. Imprimir variable, un clic. ¿Se llama igual? Este elemento imprimir variable, función, a ver qué hice. ¿Por qué no me lo está tomando? ¿Qué me equivoqué? ByIname, ById, resultado. Elemento.html. ¿Y qué le falta a esto? Tiki tiki, ¿por qué no anda? Me olvidé algo fundamental. Falta enlazar, ¿no? Exactamente, sí, me olvidé algo fundamental. Nuestro archivo está acá y este es mi HTML, ¿sí? Están separados por un río de por medio, no se conocen, no se hablan entre sí. Entonces yo tengo que de alguna manera enlazar estos dos archivos para que se puedan conocer, de la misma manera que nosotros hacemos con CSS. Ahora, tenemos dos maneras de hacerlo, ¿sí? Cada una tiene su pro y su contra, digamos, ¿sí? Yo lo podría poner directamente en el body abajo de todo, como hicimos lo anterior, y ese archivo JavaScript se va a cargar cuando termine de renderizar la hoja completa, o sea, cuando termine de cargar todo el HTML y el CSS, ¿sí? Podría ser lo óptimo, porque en el caso de que mi archivo JavaScript quizás sea muy pesado, me podría dar la sensación a mí de que mi página anda lenta. ¿Por qué? Porque tarda en cargar. Entonces, si yo lo agrego al final del HTML, primero se va a cargar toda la hoja y después se va a cargar mi JavaScript, ¿sí?
O podría ponerlo acá en el header. También puedo. ¿Por qué? Porque en este caso es una pavada lo que estoy haciendo. No va a cambiar en nada. ¿Sí? Entonces, con la etiqueta script, ¿sí? src, y le voy a decir lo de siempre. js/script. ¿Sí? Yo lo que hago es siempre trato de buscarlo por la ruta de los archivos para que quedarme seguro de lo que estoy haciendo y que encuentre el archivo, ¿sí? Pero bueno, me faltaba eso. Sin esto no va a andar nunca. Ahora sí, voy a volver acá. Recargo y ahí sí, la nota es igual. ¿Ok? Entonces mi H1 que no tenía cargado nada, con la página ya cargada, ya renderizada, mi JavaScript fue el que se encargó de manipular los elementos que están cargados y en este caso la manipulación corresponde a agregarle un texto, ¿sí? Pero le agregué un texto literal. Yo lo que quiero agregarle es esta variable que está acá. Entonces, si yo quiero concatenar texto literal con variables, puedo utilizar el más. ¿Sí? Y ahora, si esto mismo, yo me vengo acá, esperen que yo alguien, recargo, la nota es igual a 2. ¿Sí? Entonces, tenemos por lo menos un pequeño ejemplo gráfico de cómo yo voy a poder manipular todo esto por el navegador. Si yo lo quisiese hacer por la consola, lo puedo hacer tranquilamente, ¿sí? Yo le podría decir que console.log y le ponemos lo mismo. Vamos a poner otra cosa, por consola, la nota, vale, más nota, ¿sí? Entonces yo me voy a venir acá, voy a recargar la página, voy a inspect, console, ¿sí? No muestra nada, pero si yo aprieto ese botón que está ahí, ahí aparece la nota es igual a 2 y también me aparece que la consola también me lo puede mostrar. Cualquiera de las dos maneras está bien. La consola muchas veces es menospreciada porque dicen, bueno, pero ¿para qué me puede servir la consola para algo visual? Es fundamental la consola. ¿Por qué? Y fíjense lo siguiente, si yo soy desarrollador backend, ¿sí? Y hago una API que me devuelva información, pero yo no me encargo de hacer el frontend, ¿sí? Lo hace otra persona. Yo a esa otra persona le digo cómo consumir mi API, pero yo no puedo entregar con los ojos cerrados mi aplicación diciendo, sí, funciona, chao, nos vemos en Disney. Yo tengo que probarla y no voy a hacer un frontend para ver si mi API funciona. Un API es un consumo de información desde otro lado. Entonces, ¿qué hago? Me valgo de la consola para que si la consola me devuelve la información de mi API, listo, ya está funcionando. ¿Sí? Ni siquiera tuve que venir a hacer un frontend. Podría ser algo muy sencillo también, no les voy a mentir, no vamos a exagerar, ¿sí? Pero yo podría tranquilamente ejecutar mi API por consola y estar viendo, bueno, listo, si me entrega información, perfecto, listo, ya está para entregar, ¿sí? O lo mismo también me sirve la consola para probar algo que necesite, ¿sí? No sé si está tan bien visto, pero es algo que se usa a menudo, que son los famosos flags, ¿sí? Yo tengo una aplicación muy larga donde tengo muchas líneas de código, y no sé en dónde rompe o en qué lugar me está mostrando un dato que no debería ir, yo lo puedo debuguear, que esa es una técnica que sería más acorde, pero si no, tranquilamente le puedo meter en un console log para ver cuánto vale esa variable en tal punto y cuánto vale en tal otro. ¿Sí? También podría ser, ¿por qué no? Mientras funcione, mientras reparemos lo que tengamos que hacer, está todo bien, ¿sí? Bueno, entonces, ¿se entendió lo que hice hasta este punto? ¿Estamos bien? ¿El resto? Ah, bueno, veo que hay un par de manitos. Bueno, entonces, vamos a seguir partiendo desde este punto. ¿Sí? Acá siempre pongan punto y coma, no es obligatorio, vieron que funcionó igual, pero bueno, tomémoslo como una buena
como una buena práctica, ¿sí? Bueno, entonces, sigamos a partir de ahí. Nosotros hablamos la semana pasada que teníamos varios tipos de variables, ¿sí? Vamos con lo más sencilla, number, string, boolean, ¿sí? Estas variables yo las voy a poder hacer cualquier operación que yo necesite, ¿sí? La primera función que vamos a ver hoy, vamos a ver varias, es una que a mí me va a indicar qué tipo de variable es con la que yo estoy trabajando, ¿sí? Si yo digo var nombre igual a Nicolás, ¿sí? Yo sé que estoy hablando de una variable de tipo string. ¿Por qué? Porque me paro acá. Me paro sobre el nombre, me va a decir que la variable es string. Si yo creo una variable que se llama valor igual a 1300, si yo me paro sobre valor, me está diciendo que es de tipo number. Pero yo tengo funciones que me van a indicar a mí de qué tipo de variable es la que yo estoy trabajando. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con un problema, que vamos a ver cómo lo resolvemos. Si yo defino una variable que se llame, qué sé yo, sin datos, y me paro arriba, dice any. No me está diciendo que es un indefinido, me dice any, cualquier otro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función que yo les digo? Yo voy a hacer un console log. ¿Lo podemos hacer también por el HTML como hicimos anteriormente? Sí, no hay ningún problema. Y le voy a decir, el tipo de variable es, vamos a hacer así, para que haya un espacito, el espacio cuenta, siempre cuenta, recuerden. Y yo quiero imprimir la variable, o mejor, el tipo de variable. Yo quiero saber nombre, qué tipo de variable es. ¿Existe una función que yo la podría construir a mano? Sí. Pero el lenguaje dice, si esta función la usan todos los programadores del planeta, ¿por qué no ofrecemos nosotros mismos una función? Así nacen las funciones del sistema. ¿Nosotros la podemos construir a mano? Sí, la podríamos construir a mano. Pero las funciones del sistema nacieron así. Es algo que los desarrolladores utilizan mucho, entonces dicen, bueno, pero agreguémosla como algo propio y que solamente la tengan que utilizar nada más. Esta función se llama typeof. Esta función yo le tengo que dar un nombre de una variable y me va a decir de qué tipo es. Pero fíjense, me parece un error. ¿Por qué? Porque la consola está esperando un argumento. Y yo le estoy pasando dos. Le estoy pasando este texto literal y una función que se llama typeof. Entonces, yo si quiero que me imprima las cosas concatenadas, le tengo que poner un más. Este más, lo vamos a ver ahora a continuación, me va a traer algunos problemas y vamos a ver cómo lo solucionamos. Si yo esto lo imprimo, fíjense que sin apretar el botón, me dice que el tipo de variable es string. Sin apretar el botón. ¿Por qué? Porque el botón ejecuta esta función nada más, imprimir variable. Todo lo que está afuera, inclusive nota, todo lo que está afuera, forma parte de todo el JavaScript que se va a ejecutar sí o sí. Esto es un trozo de código aparte y encapsulado que se ejecuta cuando yo aprieto el botón porque así lo dije acá. Todo lo que está fuera de esta función se ejecuta de cualquier manera. ¿Sí? Si yo quiero poner más funciones, lo podría hacer. Pero lo que está fuera de las funciones se va a ejecutar de cualquier manera. No hay ningún problema con eso. ¿Sí? Es más, en un solo archivo de JavaScript van a convivir siempre varias funciones para distintas cosas que no tengan absolutamente nada que ver entre sí y otras cosas que se van a ejecutar de cualquier manera, independientemente de las funciones que haya en el mismo archivo. ¿Sí? Pero bueno, volvamos.
Fíjense lo que me hizo. El tipo de variable es, y me está diciendo que es string. Si yo esto lo copio 2 veces más, y le digo que me imprima el tipo de valor y el tipo de sin datos, recargo, fíjense que empezó a ser más específico. El primero me está diciendo que es string, el segundo me está diciendo que es number, eso está todo bien, pero el tercero, fíjense que aparece por primera vez el undefined, por lo menos por pantalla. El undefined es, yo creé una variable, no le asigné nada, y como JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico, me dice, escúchame, yo no tengo idea de qué es esta variable, porque nunca le asignaste nada. ¿Sí? Entonces, esta forma de trabajo de JavaScript nos va a traer un inconveniente. Un inconveniente que va a ser el siguiente. ¿Sí? ¿Se entendió la función typeof? Es sencillita igual. Práctica nos va a servir para un montón de cosas. Pero el problema que nos va a traer todo este manejo de variables que tiene JavaScript es justamente con algo muy sencillo, pero quiero que ustedes entiendan cuál es el inconveniente que nos trae JavaScript. Vamos a hablar de los operadores aritméticos. ¿Sí? Los operadores aritméticos no son ni más ni menos que los que están en la calculadora. ¿Sí? Son el más, bueno, más, menos, por, dividido y resto. ¿Sí? Con esto yo puedo hacer todas las operaciones aritméticas comunes y corrientes que puedo hacer con una calculadora. ¿Sí? Cada uno de ellos hace propiamente lo que hace una calculadora, no tiene mucha vuelta. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, que tengo una variable que se llama result, de resultado, ¿sí? Le igual a 0, yo esa variable puedo decirle que va a ser igual a 12 más 24, qué sé yo, y va a guardar en result la suma de 12 más 24. 12 menos 24 daría un número negativo, pero lo puede hacer tranquilamente. 12 por 24, 12 dividido 24, y esto es el resto de una división. ¿Sí? O podría no hablar de números literales, podría decir que va a ser el resultado de nota menos 2, ¿sí? O de 2 más nota, ¿sí? Podría ser cualquier operación que yo quiera con las operaciones, con los operadores matemáticos que estoy... esperen que voy a cerrar un poquito la ventana porque me agarro frío. Podría ser cualquier operación matemática que yo necesite hacer. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer todo el tiempo. ¿Sí? Cualquier lenguaje de programación van a tener los operadores aritméticos y lo van a utilizar todo el tiempo. ¿Okay? Ahora bien, el problema que nosotros tenemos con JavaScript es el siguiente. ¿Sí? Voy a crear una variable que se llame, no sé, valor 1, le voy a decir que es igual a 12 como string, y le voy a decir var, valor 2, y le voy a decir que es igual a 12 como numérico. ¿Sí? Si yo me paro acá arriba, me dice que es string. Si yo me paro acá abajo, me dice que es del tipo number. ¿Sí? Si yo esto lo utilizo el typeof, lo mismo, me va a decir que el primero es string, me va a decir que el primero es number. Y esta variable resultado, que yo la creé acá arriba a propósito, la vamos a utilizar. ¿Sí? Le voy a decir result va a ser igual a valor 1 más valor 2. ¿Sí? Y ahora voy a tirar un console log. Este console log le voy a decir el resultado de la operación es, y le voy a decir más result. Vamos a empezar al revés con el ejemplo para que se entienda mejor. Vamos a restarlo primero. ¿Sí? Voy a levantarlo en la consola y me dice que es 0. 12 menos 12 es 0.
Si yo lo quiero dividir, me dice que es 1. Perfecto. Si yo lo quiero multiplicar, me dice que es 144. Confío en que es así. No, es 144. Pero, si yo lo quiero sumar, vamos a ver qué hace. Me dice que es 1212. Claramente no está bien. ¿Por qué me da ese número? Pregunta, mientras tomo un poco de agua. ¿Por qué me da 1212? Porque concatena. Exactamente. Porque el más es un operador que suma o que concatena. También lo es en otros lenguajes de programación. No sería la diferencia. El problema lo tenemos con el tipado dinámico de JavaScript. ¿Por qué? Porque JavaScript no sabe interpretar cuando tiene, en este caso, un 12 que está cargado como un string, si yo lo quiero, y un 12, perdón, que está sumado como, que está cargado como un number, si yo lo quiero concatenar o si yo lo quiero sumar. Porque el operador puede hacer las dos cosas. En cambio, Pero cuando pusiste por, lo hizo, o sea, lo hizo bien. Exacto, a eso voy. En cambio, el resto de los operadores tienen una sola función. El por multiplica. Entonces, si entiende que esto que yo estoy queriendo hacer es un string, pero lo lee internamente y dice, bueno, pero es un número, y esto es un número, y la única operación que yo puedo hacer cuando hago referencia al por es multiplicar, lo multiplica. Si yo lo quiero restar, lo mismo. Si yo lo quiero dividir, lo mismo. Pero cuando yo me encuentro con un más, tengo un problema, porque el más tiene dos funciones, la de concatenar y la de sumar. Entonces dice, espera, tenés un número que está siendo tratado como un string. Y tenés un número que está siendo tratado como un number. ¿Qué hago? ¿Los sumo porque los puedo sumar o los concateno porque los puedo sumar? Por las dudas los concateno. O sea, lo trato tal cual vos lo cargaste. ¿Sí? Entonces, el operador más, el problema que tenemos, que no lo tenemos con el resto de los operadores, es que tiene dos funciones. Entonces, JavaScript no sabe qué hacer. Me dice, ¿lo sumo o lo concateno? Tengo las dos posibilidades. ¿Sí? En cambio, el resto de los operadores tienen una sola. Y si yo entiendo que este es un número y que este es un número, listo, hago la operación matemática. ¿Sí? ¿Se entendió por qué está haciendo esto? Ahora Che, sí. Nico, buen día, una consulta. Entonces no te arroja ningún warning ni nada, o sea, castea dinámicamente y se supone que está bien eso. ¿Vos en qué te referís que está casteando? ¿En la suma no está casteando justamente? ¿O en el resto de los operadores? No, claro, pero en el resto de las operaciones, otros lenguajes, en Sí. realidad te dirían Sí, que no, porque se está casteando dinámicamente y no te avisa nada. Exactamente. En el resto de las operaciones está haciendo un casteo automático. O sea, castear en pocas palabras, chicos, significa convertir ese número que está cargado como un texto a un número. ¿Sí? Eso lo hace de manera automática. Pero en la suma, claramente no lo hace así. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Porque si yo tengo este problema, lo tengo que resolver de alguna manera. Imagínense algo súper sencillo. Es que inclusive después de la clase de hoy lo pueden hacer, si quieren. ¿Qué pasa si yo quiero crear una calculadora? ¿Sí? Una calculadora sencillita, ¿sí? Que me permita a mí cargar. Los números y yo poder elegir las operaciones. ¿Sí? Me va a funcionar perfecto en las tres que les mencioné antes, pero me va a funcionar mal cuando yo quiera trabajar con el más. ¿Sí? Entonces, JavaScript me propone una serie de funciones para yo poder resolver todo este problema. ¿Sí? Tenemos varias. Tenemos una que es más específica y tenemos una que no es tan específica. ¿Sí? Entonces, yo lo que le voy a decir, por ejemplo, en este caso, es que valor 1, yo quiero que me lo convierta a un número. ¿Sí?
siempre y cuando pueda, lo va a hacer. Yo le voy a decir que valor 1, que es la variable que yo tengo ahí creada, va a ser igual a number valor 1. ¿Sí? Lo que quiero que me ponga en valor 1, lo mismo que tiene valor 1, pero convertido a la función number. ¿Sí? Y vamos a ver si esto funciona ahora. Me vengo acá, me vengo ahí, recargo, y ahí apareció el 24. ¿Sí? Entonces, la función number me convierte a mí en número algo que no sea un número. ¿Cuándo lo puedo hacer? Siempre que se pueda. ¿Sí? Si esto valdría así, yo recargo y me dice none. ¿None es un error? No. Significa not a number, no es un número. ¿Por qué? Porque esto no lo puede convertir a número. Porque hay un número, sí, pero también hay un texto. ¿Sí? No lo puede convertir a número. Entonces, en este primer ejemplo, nosotros estamos un poco acotados. Porque si hay una parte que es un texto, por más que la primera sea un número, no lo puede convertir. Pero una cosita, ¿el error no vendría de la declaración de variables? ¿Por qué tengo, o sea, cada vez que tengo que hacer una suma, tengo que convertirlo a la variable? No, acá yo estoy forzando un error, pero por ejemplo, si vos capturás un dato de un string, perdón, un dato de una caja de texto, de un input, es muy probable, depende de cómo configuraste el input, que te venga como si fuese un texto a pesar de que es un número. Y en ese caso, te convendría, por las dudas, parsearlo para evitar un problema al futuro. ¿Sí? Entonces, yo lo convierto. Si es un número, perfecto, no hay ningún problema. Si no es un número, yo lo puedo atajar de antemano el error. En lugar de que me tire ese NAT number, yo te puedo decir a vos como usuario, mirá que lo que cargaste no es un número. Vos pensás lisa y llanamente que los usuarios, ya sea por desconocimiento o a propósito, siempre van a apretar o cargar lo que no tengan que cargar. Entonces nosotros como programadores de este lado tenemos que prever todas esas situaciones para que mi aplicación no rompa. Entonces, ese casteo, que tiene otro nombre, ahora vamos a ver cuál es, lo podemos hacer siempre. Esté de más inclusive. Yo, en mi caja de texto es del tipo numérica y utilicé un código de JavaScript para validar que el usuario cargue un número. Cuando yo lo recibo en mi backend, por las dudas, también me hago un casteo para ver si lo que me viene es un número. Entonces, de así también, de alguna manera, yo como desarrollador backend preveo que mi aplicación no rompa. Nunca está de más, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviese esto? Ahí no me estaría funcionando. Tengo otra forma de poder validar si esto es un número, ¿sí? Que es el famoso casteo. Este no sería un casteo directamente. Cuando yo hablo de castear es convertir, ¿sí? Vamos a hablar de muchas palabras Spanglish a lo largo de este curso, así que vayan acostumbrándose, ¿sí? Existen otras formas. Esto vendría a ser como una conversión rápida, digamos, ¿sí? El number. La que yo utilizaría, ¿sí? Es otra que se llama parseInt, que significa convertir a entero. Porque esta función tiene una particularidad que la hace buenísima, ¿sí? Yo voy a cambiar a entero valor 1, que es lo mismo que hice antes. Fíjense, nada más que en lugar de utilizar number, utilizo parseInt. Y yo me vengo acá y recargo, me dice que es 24, no me dice que no es un número. ¿Cuál es la diferencia con number? Que number quiere castear todo lo que tiene como dato, ¿sí? Entonces, cuando ve que hay algo que no puede, me dice que no es un número. En cambio,
el parse int empieza a trabajar, digamos, y va a trabajar todo lo que pueda. En este primer caso, convirtió a número 12. Después se encontró con una A y dijo, bueno, la A ya no la puedo cambiar. Entonces ahí corto. Ahora, si yo lo quisiese hacer al revés, fíjense que no funciona. Si yo le digo que es la variable, vale ADC12, me vuelve a decir que no es un número. ¿Sí? La única diferencia que yo tengo entre uno y otro es que el number va a tratar de validar toda la variable y donde se encuentre algo que no corresponde y dice, listo, no hago nada. En cambio, el parse int va a convertir lo que puede hasta donde pueda. ¿Sí? Es una función un poco más poderosa que esta acá. ¿Sí? Lo que hace referencia a la parte de int, parse es una función que existe en todos los lenguajes de programación. Es más, todos los lenguajes tienen varias maneras de hacer lo mismo. Pero no porque una sea mejor que la otra, sino porque los lenguajes, como todo en la vida, digamos, se van mejorando y van agregando cosas nuevas y se van haciendo más, como se dice, no sé cómo es la palabra, pero cuando utilizan funciones con los mismos nombres para varios lenguajes, como para que no sea tanto lío pasar de uno a otro. Me sale la palabra globalizado, pero no sé si es la palabra estandarizados, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? La función original que tenían para los programadores que la conocían no la sacan y dicen, listo, esta no se usa más, sino que queda. Entonces, por ahí yo en Java o por ahí en .NET o en C#, más que nada, por ejemplo, me acuerdo mucho de C# de la facultad, tenemos 3 o 4 maneras de hacer lo mismo. Ninguna es mejor que otra. Sin embargo, la diferencia está en que se fueron ayornando a los tiempos que corren, pero dejaron la función vieja para que los que la conocían de toda la vida todavía la tengan disponible. El parse es algo que funciona en todos los lenguajes, con otros nombres, quizá otra sintaxis, pero está en todos los lenguajes. Y la parte de int hace referencia a que lo que va a convertir en este momento es la parte entera. ¿Sí? Si yo esto le digo que vale 12.5, yo me vengo acá y recargo, me dice que es 24. ¿Sí? O sea, tomó y convirtió solo la parte entera. La parte real, que es después del punto, o sea, los decimales, no la toma en cuenta. Para lo cual existe una función que se llama muy parecido, pero no igual. Valor 1 es igual a parse float valor 1. ¿Sí? Parse float hace exactamente lo mismo, pero respeta la parte decimal. Si yo acá le pongo ACD, no me acuerdo cómo estaba antes, y recargo, me dice que es 24.5, porque convirtió inclusive el punto 5 de la parte decimal. Esto que está acá, se lo encontró, listo. Hasta acá puedo llegar yo, la parte de letras no le doy bola, ¿sí? O sea, si yo me encuentro en un punto con una letra, a pesar de que yo tenga algo así, perdón, llega hasta la letra. Una vez que se encontró con la letra, corta. O sea, esto no lo va a respetar nunca, ¿sí? Bueno, estas son funciones que son propias del lenguaje, ¿sí? Fíjense que yo podría, haciendo operaciones matemáticas, no me la van a hacer porque no me la sé hacer en papel, así que imagínense programando, que yo podría hacer un programita que tome solo la parte decimal, ¿sí? O que tome la parte decimal con la parte entera, perdón, y otro que tome toda la parte entera con la decimal, porque es matemática pura, ¿sí? Si tengo los operadores matemáticos acá para hacer, tranquilamente podría hacer ese programita. Pero el lenguaje me dice, no, no te mates haciendo eso. Yo te entrego el parse float, te entrego el parse int o te entrego el number para que no tengas que hacer nada de eso. ¿Sí? Las funciones del sistema no son ni más ni menos que esto que les estoy diciendo. Son trozos de código que ya el lenguaje de programación me los da y me dice, no te preocupes por nada, yo te los propongo para que vos solamente
lo tengas que trabajar. ¿Sí? Funciones del sistema, no sé cuántas hay siquiera. Hay muchísimas que hacen un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros esto no lo vamos a ver, pero sepan que existe. Si yo quiero trabajar con trigonometría, sí, decime, Nancy. Bueno, no sé cómo formular la pregunta, pero en realidad todo este tipo de cuentas, digamos, todo lo que estás explicando, veo que no se podría aplicar o no se me ocurre ejemplos para aplicarlo a un sitio. ¿Es más para sistemas propiamente? En realidad, ¿por qué decís que no lo podrías aplicar a un sitio? Vos fijate... No se me ocurre, por ejemplo, o sea, en qué situación podría aplicar algo así en un sitio web. Y vos pensá esto, mirá, te lo hago fácil así. Yo lo pongo acá. Te pongo un ejemplo hipotético, ¿no? Te pongo un input acá. ¿Sí? Este input va a ser del type text. ¿Sí? Bueno, falta acá. Yo soy usuario. Vengo acá y recargo. Este input va a hacer referencia a la cantidad de, qué sé yo, de productos que yo quiero. Qué sé yo, no sé, estás comprando juguete, qué sé yo, 2 pelotas quiero. El usuario va a ponerlo así, y va a poner siguiente, y va a poner siguiente, y va a poner enviar, perfecto. Pero hay muchos que te van a poner esto. Lo van a poner, porque sabés, o sea, que los usuarios finales pueden poner una variedad de cosas increíbles. Si yo esto se lo mando al servidor y no hago nada en el medio para que le llegue, cuando el servidor empiece a ejecutar la orden de compra, va a multiplicar 2 por, qué sé yo, las pelotas 5.000 pesos salen cada una. Y si yo no puse nada en el medio, me rompe. Porque... Está bien, entonces es como una forma también como de limpiar toda esa parte. Sí, yo lo que te diría más que nada es validar. Vos, como desarrollador backend, tenés que buscar todas las formas posibles de que tu código no rompa, ¿sí? Después vamos a ver mucho más adelante, cuando trabajemos con excepciones, que hay inclusive cosas que van a ser mucho más difíciles de detectar, pero yo tengo que buscar la manera de que no me rompa, ¿sí? A ver, un ejemplo súper clásico. Yo cuando voy a darle guardar, y por ejemplo, mi base de datos está alojada en otro lado, ¿sí? Yo no tengo manera hacia el momento de que yo le doy a aceptar a una compra, si esa base de datos está disponible. Por ahí alguien pasó caminando y desenchufó el servidor. Entonces yo no puedo mandarle directamente al servidor a que guarde y que rompa mi aplicación y que le salga un mensaje, un volcado de error al cliente diciéndole no se pudo revisar por base de datos no disponible. Entonces yo tengo herramientas para que antes de que se ejecute, poder ir y ver si el servidor está disponible, si la base de datos está disponible y ejecutar esa compra. O mandarle un mensaje al cliente con una página mucho más linda, más amena, en este momento no está disponible, intente más tarde. Pero yo tengo que evitar a toda costa que mi aplicación rompa. Y estas funciones te van a ayudar a que vos puedas hacer esa validación antes de mandarla al servidor. ¿Sí? Sí, perfecto. Ahí ya, es que no se me ocurría, digamos, el ejemplo, pero claro, o sea, todo lo que tiene que ver con compras y eso es re útil. Sí, aparte vas a ver cuando, no sé si vos laburás ya, pero vas a ver que los errores que puedan cometer los usuarios muchas veces son increíbles y variados. Hasta cosas que ni se te ocurrirían, pero bueno, nada, con el tiempo las vas viendo. Bueno, gracias. Nada. Así como tenemos los operadores aritméticos, tenemos otros operadores, que es lo que vamos a utilizar ahora a continuación. Siempre hago lo mismo. Que son los operadores lógicos. ¿Sí? Los operadores lógicos son aquellos que a mí me van a permitir armar una expresión. ¿Sí? Una expresión es una pregunta que yo le voy a hacer a mi lenguaje de programación y que me va a devolver un resultado lógico. ¿Sí? Cuando hablo de lógico no quiere decir que tenga razón o no. Me refiero a que va a estar dentro de la lógica booleana.
me va a decir true o me va a decir false, me va a decir verdadero o me va a decir falso, ¿sí? Si yo le pregunto al lenguaje si 12 es igual a 14, me va a decir que no, pero no me va a decir que no, me va a decir false, me va a decir es falso lo que estás afirmando, ¿sí? Entonces, si yo puedo de alguna manera, esto se hace, no se hace de manera literal, ¿no? Pero lo que me refiero es, si yo puedo de alguna manera determinar o tomar esas respuestas, true o false, yo puedo empezar a bifurcar los caminos, o sea, a armar un código para algo que sea cierto y armar un código para algo que sea falso, ¿sí? Pero vamos con los operadores primero. Tenemos varios, ¿sí? Menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual, distinto de, el igual, que el operador igual no va en este punto, ¿sí? Pero lo ponemos para que no confunda, y ahora les explico por qué. La doble igualación y la triple igualación. Estos son los operadores que maneja JavaScript, ¿sí? El primero es para comparar si algo es menor que algo, ¿sí? Siempre comparo lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha, ¿sí? Bueno, nada, depende cómo lo hagamos, eso no lo tengan en cuenta. Este es menor que, esto es mayor que, esto es menor o igual a, mayor o igual a, ¿sí? ¿Esto qué significa? ¿Qué diferencia tendría? Que incluiría el valor que nosotros estamos comparando o no, ¿sí? Esto es distinto de, si yo estoy buscando, por ejemplo, qué sé yo, yo tengo que tener en cuenta todos los valores menos 1, ¿sí? No sé, tengo números del 1 al 10 y yo lo que tenga valor 5 no lo tengo que tener en cuenta. ¿Lo podría armar con cualquiera de estos que está acá arriba? Sí, pero también tengo el distinto de, y ahí pregunto directamente, si todos los valores son distintos de algo, hago tal cosa, ¿sí? El operador igual, ya le dije, ya comentamos la semana pasada, es un operador de asignación, ¿sí? No va en este punto, porque su función es otra, asigna un dato, pero si no me van a preguntar por qué no está el igual, entonces lo explicamos, ¿sí? Y aparece la doble igualación y la triple igualación. La doble igualación es cuando yo necesito comparar dos valores solamente, ¿sí? Entonces, si yo uso una doble igualación, ¿sí? Y yo le digo que me compare, ¿dónde estaba? Bueno, lo tengo acá, no importa. Si yo le digo que me compare eso con eso, ¿sí? La doble igualación me va a decir, sí, son iguales. ¿Por qué? Porque JavaScript, como bien dijo el compañero recién, hace una conversión implícita porque está diciendo, a ver, lo que está acá adentro es un 12. No importa que sea un texto, es un 12. ¿Es igual a este 12 que está acá? Y me va a decir, sí, es igual. Entonces, la doble igualación lo que hace es solamente importarle lo que tiene adentro, ¿sí? Lo compara y dice, este 12 es igual a 12, perfecto, son iguales, ¿sí? Esto es la doble igualación. ¿Y qué hace la triple igualación? Hace lo mismo, pero le suma el tipo. Entonces, la triple igualación me dice, a ver, ¿dato 1 y dato 2 son iguales? Sí, pero sí en cuanto a sus datos, porque es lo que yo estoy mirando. Pero la triple igualación me va a decir que no son iguales, porque si bien lo que tienen cargado es lo mismo, los tipos de datos son diferentes.
¿sí? Entonces, la triple igualación lo que hace es no solo comparar los valores que tiene cargados, sino los tipos de datos que son. En este caso, daría false. Si yo estoy utilizando un array, por ejemplo, de 8 posiciones, ¿se acuerdan que algo vimos la semana pasada? En la posición 3 yo tengo un 12 y lo comparo inclusive, por más que ese array sea de tipo number, ¿sí? Y yo lo comparo con este valor, el de la línea 60, me va a decir que es falso, porque si bien los dos son numéricos, los dos son 12, uno es del tipo array y este es del tipo number común, ¿sí? Entonces, la triple igualación compara el contenido y el tipo, mientras que la doble compara solamente, solamente el contenido. Pero ¿para qué me sirve todo esto? ¿Sí? Yo voy a necesitar armar todo el tiempo expresiones, ¿sí? Porque de eso se basa un lenguaje de programación, ¿sí? Una expresión que yo construya tiene que tener mínimamente dos propiedades, ¿sí? No puede ser ambigua y tiene que ser finita, ¿sí? O sea, a mí no me puede una expresión devolver dos resultados, me tiene que devolver uno, ¿sí? Y tiene que ser finita. ¿Qué quiere decir que sea finita? Que si yo esa expresión la evalúo 80 veces con los mismos 80 datos, siempre tiene que dar el mismo resultado. Si no puede dar algo aleatorio. Primero comparo 80 más 80, me dice que son igual, después comparo 80 con 80 y me dice que son distintos. ¿Sí? Siempre me tiene que dar el mismo resultado. Pero ¿dónde puedo aplicar las expresiones? Lo vamos a aplicar en todas las estructuras de control que yo vaya aprendiendo, ¿sí? Pero sobre todo, la triple igualación, sí. La triple igualación compara lo que tiene cargado la variable, además del tipo de dato que es, ¿sí? Las dos cosas. Mientras que la doble igualación solamente compara el tipo de dato. Si son, el valor, lo que tiene cargado. Si los tipos son diferentes, en la doble igualación no importa, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejemplos. Lo primero que vamos a trabajar es con algo súper básico, pero que nos va a venir bárbaro, ¿sí? Que es el famoso if, ¿sí? Yo quiero preguntarle algo al lenguaje de programación y que en función de lo que yo le pregunte pueda hacer una cosa o inclusive pueda hacer otra. Vamos a poner nota de nuevo igual a 7, ¿sí? Yo quiero que me imprima por consola, ¿sí? Que el alumno está aprobado si la nota es mayor o igual que 7. ¿Sí? Algo sencillo. Palabra reservada if y voy a construir una expresión acá dentro de los paréntesis. ¿Con qué la voy a construir? Con los operadores que tenemos acá arriba. Yo le voy a preguntar si la nota es mayor o igual que 7, este que estoy acá, abro y cierro llaves. Lo que está dentro de las llaves es lo que se va a ejecutar si la nota es mayor o igual que 7. Se ejecuta si la respuesta de la expresión es true. True significa verdadero. Entonces, por sí, se va a ejecutar lo que está en estas llaves. Y le voy a poner acá un console.log. Le voy a decir el alumno está aprobado. ¿Sí? Probémoslo si funciona. Nota vale 7. Me vengo ahí. Recargo. Veo la consola. El alumno está aprobado en la línea 66. Porque ¿cuánto vale nota? Vale 7. Si el alumno se sacó un 5 o un 6, recargo y no aparece nada. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy evaluando es solamente si esta expresión devuelve un true.
Si devuelvo un false, como es el caso de ahora, no estoy haciendo nada. ¿Puedo hacer algo? Sí. Porque cuando yo trabajo con un if, tengo la posibilidad de agregarle un else. ¿Qué sería el else? Si no. Si esto no es true, hace lo que está acá abajo, que sería el si no. Se ejecuta si la respuesta de la expresión es false, es falsa. ¿Qué voy a hacer? Me copio esto que está acá. El alumno no está aprobado. Fíjense que es lo que les planteaba recién. No cabe la posibilidad, a no ser que esté haciendo algo mal, de que el alumno esté aprobado y esté desaprobado. O es por acá, o es por acá. No hay otra. ¿Sí? El alumno no está aprobado. Si el alumno tuviese un 6.99, el alumno no está aprobado. No hay vuelta que darle. ¿Sí? Sale por verdadero o sale por falso en función de la expresión que yo construya acá. ¿Sí? ¿Se entiende este primer ejemplo? ¿Estamos bien? Me quedé sin celular, cualquier cosa conmigo. Ok, bueno, joya. Ahora bien, esto no siempre va a ser tan sencillo. Porque esta expresión que yo estoy haciendo acá es una expresión simple. ¿Sí? Vamos a cambiarlo un poco. Vamos a ponerle nota 1. ¿Sí? Nota 1. ¿Ok? Vamos a ponerle var, nota 1 porque no existía. Y ahí creé la variable. ¿Sí? Está haciendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviese que sacarme un 7 en las dos notas? Esto estaría bien y estaría incompleto, porque nota 2 está pintada acá, no hace absolutamente nada. Ahora, yo necesito armar una expresión que esta es una expresión un poquito más compleja, porque yo tengo que evaluar dos resultados. Esos dos resultados que voy a evaluar van a ser nota 1 y nota 2. Entonces, me voy a venir acá a esta expresión y le voy a agregar algo acá. Le voy a decir lo mismo, nota 2 mayor o igual que 7. Pero me tiene un error, ¿por qué? Porque esto tiene que tener algo que los ligue, digamos, para que el lenguaje sepa que la expresión es una sola. Y aparece el famoso ampersand. ¿Sí? El ampersand no es otra cosa que el y. Entonces, esta expresión se convirtió, acá dice, si nota 1 es mayor o igual que 7 y nota 2 es mayor o igual que 7, voy a ejecutar el código que salga por true. Si no, el que salga por false. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Cuando yo utilizo una expresión que está separada por un y, ambas partes de la expresión se tienen que cumplir para que el resultado sea verdadero. ¿Sí? Y esto es sencillo de verlo con una tabla de verdad. ¿Sí? Una tabla de verdad, tabla de verdad del y, dice lo siguiente. Si yo tengo dos expresiones, si la primera es verdadera
y la segunda es verdadera, el resultado va a ser verdadero. Entonces, si nota es mayor o igual que 7, nota 1, perdón, y nota 2 es mayor o igual que 7, el alumno va a estar aprobado. Si una de las dos no cumple con esa premisa, el alumno va a estar desaprobado. Probémoslo, si funciona así. Nota 1 vale 7, nota 2 vale 4. Le vengo acá. El alumno no está aprobado. Si la primera vale 4 o 5 y la segunda vale 7, el alumno no está aprobado. Si las dos valen menos de 7, el alumno no está aprobado. ¿Cuándo va a estar aprobado el alumno? Cuando la primera valga 7, la segunda valga 7. O más. El alumno está aprobado. ¿Sí? Entonces, la tabla de verdad de la I dice que las dos condiciones tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Si una de las dos es falsa, la respuesta es falsa. Si las dos son falsas, la respuesta es falsa. ¿Sí? Si yo construyera una expresión que en lugar de dos partes tuviera 17 y esas 17 estuvieran separadas por un i, las 17 tienen que ser verdaderas para que ejecute este trozo de código que está acá. Si alguna de las 17, aunque sea una, es falsa, va a ejecutar este que está acá. ¿Sí? ¿Se entendió? O bien, vayan preguntando. Recuerden que yo no tengo historia, ¿eh? Ustedes me dicen, no se entendió un pomo, y lo explicamos de nuevo. ¿Sí? Esperen que tengo que cerrar el form. Ahí está. Así que bueno. Entonces, expresiones vamos a hacer todo el tiempo. No están acotadas solamente a una estructura if. ¿Sí? Hay otras. Las vamos a ir viendo, ¿ok? Bueno, me voy a copiar todo esto que está acá, así completo, y me lo voy a traer acá abajo. ¿Sí? No lo voy a redefinir de nuevo, lo dejamos ahí. Y vamos a hacer así. ¿Qué pasaría si lo que les planteo ahora es que si la nota número 2 fuese un 10, no importa cuál sea la primera, no, perdón, vamos a reformularlo mejor, lo digo. Si la nota número 1, ¿sí?, es mayor que 5, ¿sí?, o la nota número 2 es igual a 10, el alumno se considera aprobado. Acá tenemos un problema adicional, porque lo que va a separar estas dos expresiones, ¿sí?, es que el alumno tenga una condición que cumplir, una de las dos. La anterior decía que se tenían que cumplir todas. Entonces, esta se complica un poco más, porque yo estoy diciendo que una de las dos. Entonces, yo le voy a preguntar, si la nota es mayor que 5 y nota 2 es igual a 10, hay algo que está mal. Primero, fíjense que me aparece mi primer error. ¿Por qué me está apareciendo un error acá? Me pregunta, mientras tomo un poco de agua. Ya terminamos, ¿eh? ¿Qué es lo que está mal ahí? En nota 2 igual a 10. Es igual. Exactamente. El igual es un operador de asignación. Yo no quiero asignarle 10 a nota 2. Yo quiero que compare si nota 2 vale 10. ¿Sí? Si yo armo esta expresión
no voy a poder cumplir con lo que necesito. Porque lo que estoy diciendo ahí es, si la nota es mayor o igual a 5 y la nota 2 es igual a 10, se tienen que cumplir las dos. Y yo no quiero eso. Yo quiero que una de estas dos cosas suceda. Si la nota 1 es mayor o igual a 5 o la nota 2 es igual a 10, el alumno se considera aprobado. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo me saqué un 1 en la primera nota y un 9.9 en la segunda. Yo me vengo acá. Ahí me lo dice. El alumno no está aprobado. ¿Sí? Si yo me saqué un 5 y un 1, el alumno está aprobado. ¿Por qué está aprobado? Porque se cumple una de las dos partes, en este caso la primera. El pipe, que es el palito parado, significa O. Entonces, si la nota 1 es mayor o igual a 5, o la nota 2 es igual a un 10, se va a ejecutar la parte verdadera. Entonces, si acá yo me saqué un 1 y en este me saqué un 10, debería funcionar también. El alumno está aprobado. La tabla de verdad del O dice lo siguiente. Esto no hace falta que se lo acuerden de memoria, pero les va a servir como ayuda. Ahí, palito, ahí está. ¿Sí? Si las dos son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Si alguna de las dos es verdadera, el resultado va a ser verdadera. La única forma de que salga por falso es que las dos sean falsas. Probémoslo. Si yo me saqué un 1 en la primera y un 9 en la segunda, estoy desaprobado. ¿Sí? Son similares, yo lo sé, pero van a ver que con el tiempo se van a dar muy rápidamente cuenta de las diferencias. ¿Sí? Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? No vamos a avanzar más, ¿eh? Sí, se puede hacer promedio, Juan. Inclusive creo que hay una función para hacer promedio. Bueno, nada, por hoy no vamos a hacer mucho más. Traten en la medida de lo posible de estas cositas, por más sencillas que sean, de ir practicándolas. Hagan cuentitas, sumen, resten, multipliquen, lo que necesiten, pero vayan practicando. ¿Sí? De a poquito. Bueno, chicos, por hoy nada más. Esperen que dejo de grabar.